Muchas gracias. Bueno, pues vamos con esto. Como les había comentado anteriormente, pues ya vamos a platicar sobre los trabajos académicos, su estructura y su forma de redacción, su forma de elaboración. En este sentido, hay que hacer algo así como una pequeña introducción a las nociones fundamentales, y por eso vamos a ver los conceptos iniciales. En la siguiente diapositiva vemos lo que es la redacción académica, ya como tal. Vamos a entender la redacción académica como a la escritura de textos, como lo ven ahí en pantalla, pero también a la elaboración de diagramas que permiten tres cosas: analizar, comprender y exponer un tema. ¿Para qué? Primero, para demostrar que se posee un conocimiento y una habilidad académica específica. Puede ser una habilidad de investigación, una habilidad discursiva, esto es, una habilidad para exponer una temática, para exponer un argumento, una habilidad también analítica, para poder, en pocas palabras, entender los elementos de un tema, de una situación, de un fenómeno, etcétera. Pero también hay otras habilidades que podemos demostrar mediante la redacción académica: habilidades de síntesis, habilidades de exposición, en cierto sentido, exposición específica de contenidos, etc. Lo que nos interesa aquí es que la redacción académica, como lo ven ahí en el concepto, hace referencia a escribir textos y a elaborar diagramas. Y podemos tener que estos textos y estos diagramas son utilizados tanto en lo personal como en lo ya meramente académico en sentido riguroso. ¿A qué me refiero con esto? Podemos escribir cosas o elaborar mapas, dibujos, diagramas de flujo para estudiar nosotros un tema, para hacer un resumen, un apunte, para llevar el registro de algo y repasarlo cuando tengamos necesidad, o también para demostrar que podemos entender el tema, que lo sabemos explicar con otras palabras, que lo sabemos manejar y que es posible demostrar la posesión del conocimiento y el desarrollo de una habilidad o de una actitud en particular. Cuando ocurre esto último, que queremos demostrar que sabemos algo, que poseemos este saber, se habla de que la finalidad puede ser de dos tipos: o de evaluación o de acreditación. Nosotros hablamos de finalidades evaluativas cuando el texto o el diagrama nos permite demostrar que estamos adquiriendo el conocimiento y que estamos en medio de un proceso de aprendizaje en particular. Aquí nosotros podríamos hablar de las actividades que ustedes realizan constantemente para los módulos: la síntesis, los resúmenes, mapas conceptuales, que le van a servir al docente para saber si ustedes realmente dominan el contenido, si tienen esta habilidad para resumir información, buscar información, sintetizarla, analizarla, exponerla, etc. Pero también esto nos puede servir para acreditar, ya en términos formales, la asignatura, la materia, el módulo, lo que sea que estemos cursando. ¿Por qué? Porque nos permite, con una escala, con base en una escala predeterminada, que en este caso serían sus rúbricas, determinar si cumple con los objetivos iniciales, si cumple con el objetivo de la actividad y si realmente el estudiante tiene pues este conocimiento, lo demuestra y lo demuestra de la manera adecuada en la que se lo está solicitando. Esto es importante de la redacción académica. Para poder ver cuáles serían los principales tipos, vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos, si se puede, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí está, sí, gracias. Nosotros tenemos los principales tipos de textos académicos. Los ven ahí, están divididos en dos columnas. Los de la columna que ustedes tienen a la izquierda son los que ustedes realizan de manera constante antes de iniciar un proceso de titulación constantemente, incluido el reporte de investigación. Ya los de la segunda columna, incluido también diversas modalidades del reporte de investigación, son los que se utilizan más que nada con fines de acreditación final.
para obtener un título, un diploma, etc. Los principales tipos, como los ven en pantalla, tenemos el resumen, el ensayo, el mapa mental, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico y la monografía. Y del otro lado, el reporte de investigación, el informe académico, la tesina y la tesis. Todos tienen una estructura similar en términos generales, y lo veremos también más adelante, que se le conoce como estructura canónica, que es una introducción, una metodología, unos resultados y una discusión. Pero los que ustedes tienen en el lado izquierdo comportan características ya más específicas que los convierten en herramientas, como les había dicho anteriormente, de doble intención. Para ustedes estudiar el tema, repasarlo y comprenderlo mejor, por un lado, y para los docentes, para nosotros que estamos del lado de acá de la universidad, poder saber si realmente dominan el tema, lo pueden exponer, lo explican de manera adecuada y con base en las reglas del trabajo académico que se solicita. Y bueno, vamos entonces nosotros a pasar con el primero de estos. No los vamos a ver todos, vamos a ver unos cuantos, pero vamos con el resumen. Lo primero que vamos a ver en la siguiente diapositiva es la noción básica que ustedes pueden encontrar en un diccionario de lo que significa resumir, de lo que es resumir en sí. En términos muy generales, y como lo pueden ver ahí, resumir significa reducir algo, un texto, una temática, una situación, a términos breves. O sea que si nosotros tenemos 10 hojas de contenido de algo, resumirla significa trasladar lo que hay en esas 10 hojas a un texto de unas 2 o de una sola hoja. Como ustedes pueden observar, en la misma Academia de la Lengua Española nos pone algunos sinónimos de resumir: sintetizar, condensar, esquematizar, abreviar, simplificar, etc. La noción aquí que quiero que se lleven y que es importante, que resumir es hacer algo grande, convertirlo en algo pequeño. Eso es, en términos muy sencillos, resumir. Tomar algo de la extensión que sea, pero que se considera como una unidad, y convertirlo en algo mucho más pequeño, pero siempre respetando el sentido original de lo que tuvimos al principio. Y por eso pasamos ya a lo que es el resumen académico. En nuestra siguiente diapositiva vemos un concepto ya específico. La siguiente, por favor. Ahí está, gracias. En esta diapositiva vemos que Castañeda y Henao nos dicen que un resumen, ya en términos académicos, es una presentación sintética y coherente de la información semántica más relevante de un texto. Hablamos de información semántica, o sea, del sentido del texto. Por eso, en una de sus características, la más importante que les apunté ahí, es que existe equivalencia semántica, pero diferente extensión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el resumen vamos a colocar la misma idea que el autor ha manejado, el mismo sentido, las mismas concepciones, pero con una extensión menor. No vamos a cambiar nada, no vamos a modificar nada, y tampoco vamos a copiar textualmente lo que dice el artículo o documento que nosotros estamos utilizando de referencia para elaborar el resumen. Resumir no significa cortar pedazos del texto y juntarlos y hacer un texto más pequeño. No. Resumir significa entender todo, absolutamente todo el texto, extraer las ideas principales, unirlas mediante palabras y nexos propios y hacerlo todo de una manera breve. Eso es, en términos generales, un resumen. Esa es la información semántica, la equivalencia semántica de la que nos habla Castañeda y Henao. También pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros vemos que con afanador el resumen es asumido como un escrito informativo, representa las ideas esenciales de un texto. De esta noción, y por eso se las coloco también, porque da dos características de un resumen.
que es un escrito informativo y referencial. ¿Qué significa esto? Que nos informa de algo, nos presenta algo siguiendo la misma línea del autor original, siguiendo la misma referencia de este autor, dando las mismas ideas de manera condensada, presentando, como lo ven ahí en pantalla, la información más relevante y sobre todo, sin añadir nada más. No se agrega en un resumen ni juicios ni comentarios. Nosotros lo que estamos haciendo es condensar la información, pero manteniendo el sentido de la misma, manteniendo su estructura, su información principal, otra con la única intención de informar. No vamos a juzgar, no vamos a comentar, no vamos a añadir si lo que dice el texto nos parece adecuado, si nos parece viable, si consideramos que es relevante para nuestro campo de estudio. No, el resumen no incluye nada de eso. Cuando nosotros incluimos comentarios y eso, nosotros hablamos de otro tipo de textos. Hay incluso algunos que se llaman resúmenes comentados, bibliografías comentadas, pero siempre se añade un vocablo, un adjetivo, una palabra más que hace referencia a un juicio que nosotros vamos a añadir. Si es solamente un resumen, una síntesis de la información, nosotros únicamente debemos condensarla, nada más. Y por lo tanto, debemos estar seguros que pues elegimos lo realmente importante y lo estamos plasmando como debe ser. Esto lo vemos en nuestra siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos cuáles son los pasos principales para elaborar un resumen. Primero tenemos la selección de la información. Las actividades principales para seleccionar la información son dos. Leer completamente el texto, en una primera lectura podríamos decirlo, y después darle una segunda lectura ya con marcador, pluma, lápiz, etc. La primera lectura, esta primera lectura que nosotros hacemos del texto para poder resumirlo ya posteriormente, nos permite entenderlo de manera global. Es algo así como una lectura general del documento que nos va a permitir identificar cuál es la idea del autor, de qué habla, cuáles son los elementos, cómo está estructurado, etc. Ya posteriormente vamos a hacer una segunda lectura y, como les digo, con marcador, pluma, tinta, lápiz a mano, para poder subrayar, marcar, enlazar incluso, o hacer cualquier tipo de marca que nosotros queramos para identificar qué, la información principal. Aquí es donde nosotros tenemos el segundo punto, recuperar la información principal. Nosotros vamos a seleccionar de todo el texto lo que es lo más importante. Ustedes dirán, ¿y cómo puedo saber qué es lo más importante? Porque a mí todo el texto me parece importante. Hay muchos tips, hay muchos consejos que se pudieran dar. Me parece que de los más sencillos son ideas que se van repitiendo a lo largo de un texto, ideas que el autor va repitiendo con otras palabras, pero que se va notando que hay un hilo conductor. Esa es la idea central, porque si la está planteando varias veces es porque está llevando el hilo conductor del texto en general. También otra cosa importante, los ejemplos son información secundaria. Los nombres, fechas, aunque puede ser información principal, también pudiéramos considerarlo información secundaria si estamos hablando de una biografía del personaje o si el personaje no es totalmente relevante para el texto. Les pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros estamos hablando de la independencia de México y estamos leyendo un texto, nosotros podemos ver 50, 60 nombres de personajes que estuvieron involucrados en el movimiento de independencia. De esos 50, 60 no los tenemos que mencionar a todos en el resumen. Podemos mencionar quién inició el movimiento, quién lo continuó y quién lo terminó, nada más.
Los demás serán importantes, sí lo son, pero no para el resumen, porque solamente debemos contar con la información más condensada. Una vez que recuperamos esta información principal, estas ideas más centrales, las que se repiten, las que nos permiten entender quién hizo qué, cómo lo hizo o cómo se hizo o cuál es la estructura de lo que se está hablando o qué es lo que contiene, etcétera, nosotros vamos a clasificar esta información principal. Pueden clasificarla guiándose con preguntas sencillas: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Así de simple. Ustedes leen el texto, recuperan información principal y se preguntan quién hizo qué, de qué estoy hablando, cuándo pasó, cómo pasó, con qué pasó o con qué herramientas o con qué sucedió, y con esto ustedes van clasificando ya la información. Una vez que ya la tienen clasificada, solamente basta con ordenarla y plasmarla en el documento final. Ustedes pueden plasmar el resumen de varias formas. Lo más adecuado es central, de quién está hablando el texto, de qué está hablando el texto, después procedan con el cómo, o cómo está estructurado eso de que está hablando, y luego pasen con las preguntas finales: cuándo, dónde y con qué más cosas sucedió, o con qué herramientas pasó, o qué consecuencias tuvo. Todo esto siempre respetando, obviamente, lo que diga el autor en su documento original. Y bueno, para terminar con esto del resumen, es importante, y me gustaría recalcar esto, 3 cosas. La primera, resumir es condensar la información, se los digo nuevamente, pero tienen que expresarla con sus propias palabras. Ustedes dirán, eso no es parafrasear, es una forma de paráfrasis, sí, pero en este caso lo que van a hacer es utilizar un vocabulario semejante, pero que ustedes usen regularmente para expresar lo que el autor ha dicho. Y les recalco esto por lo siguiente, porque resumir, otra vez se los repito, no es copiar y pegar el texto. Si yo encuentro en internet un documento de 30 hojas y voy copiando de cada párrafo 2 renglones y 2 renglones y 2 o 3 renglones y luego los junto todos, eso no es un resumen. Eso no es resumir. Lo importante del resumen es que ustedes puedan entender el texto, que lo hayan leído por completo, que lo hayan entendido y que una vez entendido lo puedan explicar ustedes estas ideas, estos conceptos, esto que están viendo de manera sintética y que lo puedan expresar de manera escrita en unas cuantas cuartillas, en 1, 2 cuartillas, siempre respetando al autor. Es importante que cuando hagan un resumen siempre anoten al final. Algunos autores también indican que puede ser al principio, la mayoría de las veces es al final, el documento de referencia que ustedes tomaron para hacer el resumen. Obviamente, un resumen en este contexto académico no lleva citas, un resumen no lleva referencias, porque ustedes no van a copiar textualmente al autor que están consultando. El resumen no lleva citas, lo repito, no lleva referencias. La única referencia que tiene al final es el documento original que ustedes están utilizando para extraer estas ideas, nada más. No hay nada que pueda ir entrecomillado y eso, porque no se trata de eso. La intención no es recuperar las palabras textuales del autor, sino las ideas principales. Bueno, vamos entonces ahora con el siguiente, que es el ensayo académico. En este caso, sí vamos a ver varias diferencias respecto del resumen. ¿Por qué? Porque en el ensayo no solamente vamos a dar a conocer las ideas de un escritor, de un autor, de un investigador, sino que nosotros vamos a dar pie o vamos a dar paso a nuestra propia forma de entender el problema, de asumirlo, de trabajarlo y de exponer nuestras ideas. Lo primero que tenemos entonces es, ¿qué es el ensayo?
De acuerdo con Sierra y Quiñones, nosotros podemos tener al ensayo como un texto argumentativo, y aquí viene la primera diferencia. El resumen es un texto informativo, este es argumentativo, en donde el autor, como lo ven ahí en pantalla, despliega su posición sobre un determinado tema y los motivos o las razones para sustentar dicha posición. En este caso, el ensayo es un escrito en el que ustedes tratan una temática en particular desde una perspectiva, desde un punto de vista muy concreto y usando argumentos que defienden su perspectiva, que defienden su posicionamiento respecto del tema. Es importante aquí destacar que es argumentativo, pues porque ustedes no solamente van a presentar la información, sino que la van a estructurar de forma tal que con ella van a respaldar su postura respecto de la temática tratada. Ejemplo sencillo, si yo escribo un ensayo sobre la importancia del uso de estrategias didácticas en el salón de clases, por ejemplo, no solamente voy a hablar de qué es una estrategia didáctica o por qué me sería conveniente una estrategia didáctica o cuáles podrían ser algunos ejemplos. Si estoy hablando de la importancia, voy a destacar por qué en el aspecto pedagógico es importante emplear estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y por qué, si no las empleo, eso perjudica el aprendizaje de los estudiantes. Yo voy a tratar de convencer a mi auditorio, a quien me lea, de que mi postura es tal o cual con argumentos. Imaginen, si tengo un ensayo sobre el calentamiento global y yo considero que, no sé, que los niveles de contaminación por CO2 producidos por las fábricas son las que aumentan la temperatura mundial, yo voy a decir en mi ensayo, voy a argumentar por qué yo pienso de esta forma y ahí es cuando voy a recuperar trabajos de otras personas, investigaciones, resultados científicos, etc. Si yo lo que quiero es demostrar que el cambio climático, por decir alguna razón, no existe, también voy a mostrar resultados de investigaciones, de experimentos, datos incluso históricos para demostrar desde mi postura que no existe. Cualquiera de las dos posiciones es válida siempre y cuando se hagan pues, de manera adecuada y tenga argumentos para respaldar lo que estoy diciendo. Por eso ustedes verán que algunos textos no tienen mucho fundamento, ya los habrán leído en alguna ocasión, y hay otros que tienen una fundamentación total sobre la temática. Nosotros, para ver esto del ensayo, tenemos que empezar también a hacer la aclaración de que no existe una sola forma de hacer un ensayo y que no hay solo un tipo de ensayo. El ensayo como tal nació con un escritor francés llamado Michel de Montaigne, con una obra clásica que se llama Ensayos, que ustedes la podrán encontrar en cualquier biblioteca. Lo que él hacía era tomar un tema, ejemplo, la educación de los niños, la convivencia en la sociedad, las estructuras políticas de su tiempo, etcétera, dar sus opiniones respecto de la situación, poner argumentos a favor de su postura, explicar de qué trataba, etcétera. Pero ya con el paso del tiempo nosotros el ensayo lo hemos reformulado hasta cierto punto sin perder esta estructura original y por eso tenemos en nuestra siguiente diapositiva estos tres tipos de ensayo fundamentales: el literario, el filosófico y el académico, que es el que se nos ocupa aquí. Vamos a empezar con una distinción sencilla. Los ensayos literarios y filosóficos, en primer lugar, llevan referencias, sí, todos los ensayos necesitan apoyarse en otros autores. Un escritor de un ensayo no puede escribir un ensayo sin apoyarse en el trabajo de otros autores, de otras personas, de investigadores, de pensadores, etcétera, porque solo así respalda su propia posición. En términos académicos y en términos intelectuales, no existe prácticamente nada que sea totalmente nuevo.
Las ideas nuevas siempre tienen un antecedente o un fundamento en la historia del pensamiento y es necesario, cuando las plasmamos en un ensayo, explicar de dónde vienen nuestros posicionamientos. Pero en el caso del ensayo literario y del ensayo filosófico, ellos tienen sus propias reglas para manejar estas citas y referencias. El ensayo literario es muy abierto, es más abierto. Les pongo un ejemplo sencillo de ensayo literario y hasta cierto punto filosófico, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Quien haya leído El laberinto de la soledad y quien no lo haya leído, le recomiendo que lo lea. Es un ensayo en donde las referencias, las citas son pocas. En realidad son muy pocas. El autor habla de muchos temas, de varios temas, con base en su experiencia, su conocimiento, su cultura, pero en realidad da pocas referencias sobre documentos pasados, documentos previos, etcétera, porque en el caso de lo literario y de lo filosófico, muchas veces se da por sentado que quien lo lee tiene un bagaje cultural o un conocimiento, un capital cultural, como se le llama, lo suficientemente amplio como para entender de dónde viene lo que está leyendo. En el caso del ensayo académico, esta suposición no se da. Nosotros en el ensayo académico sí necesitamos incluir una serie de referencias y de citas, si es necesario, que nosotros conocemos como aparato crítico, más adelante lo vamos a ver a detalle, y que es estricto, que necesitamos seguirlo de manera estricta. En este tercer caso, el ensayo académico es el que ustedes usan tanto para estudiar, como se los he dicho hasta este momento, para estudiar ustedes, para manejar un tema ustedes, para leerlo ustedes, pero también para demostrarle a los docentes que saben lo que saben, que aprendieron lo que debieron aprender. Y aquí viene la primera, ahora sí que una de las primeras notas importantes, que en el resumen no se las di porque no es tan relevante, pero para el ensayo sí. Bueno, para los dos es relevante, pero para trabajos críticos como el ensayo, las tesis, etcétera, es más importante. Siempre es muy adecuado que ustedes lean bien lo que están escribiendo, porque una cosa es escribir y otra es escribir para otros. Y en el ensayo se nota mucho. Ustedes pueden tener distintas ideas sobre un tema y plasmarlas de una manera que ustedes la entienden perfectamente, pero quien lo lee no. Por eso es necesario que cuando escriban un ensayo, sobre todo, lean después, al terminar el ensayo bien, qué es lo que escribieron, pues para saber que realmente comunica lo que ustedes quieren comunicar. Como se dice coloquialmente, yo me entiendo, pero los demás no. Es importante ver esto. ¿Cuáles son los tipos de ensayo que existen en el caso académico? Sus modalidades según Sierra y Quiñones. Hay ensayos analíticos, argumentativos, interpretativos, comparativos, de problema y solución, o de resolución de problemas, como también se conoce, y de causa y efecto. Es sencillo y no nos vamos a detener demasiado en teoría literaria en este aspecto. Ustedes hacen un ensayo analítico cuando toman un objeto de estudio, lo dividen en partes y explican cada una de esas partes. Imagínense que van a hacer un ensayo sobre la célula, toman a la célula animal, por ejemplo, y en cada uno de los apartados del ensayo explican cuál es la estructura de la célula, cuáles son sus funciones, cuáles son sus componentes y cada uno de los componentes. Eso es análisis. Es argumentativo el ejemplo que les ponía hace rato del calentamiento global, cuando ustedes ponen una postura sobre algo. También un ensayo sobre la democracia, el papel de la democracia en nuestro país, por ejemplo. Es interpretativo cuando hablamos de un caso de estudio, y esto lo verán muchas veces en trabajos de investigación, de metodologías de la investigación, cuando ustedes lo que hacen es interpretar una serie de resultados de un proceso investigativo, sea documental o de campo, y los manejan en manera de ensayo, de forma de un ensayo. Es comparativo cuando ustedes toman dos objetos de estudio que hablan de la misma cosa o dos situaciones que pertenecen al mismo campo y lo que hacen es contrastarlas. Por ejemplo, el sistema educativo mexicano contra el sistema educativo estadounidense, y emitir un juicio al respecto sobre el valor y el papel de las instituciones educativas en cada uno de los dos, por ejemplo. Los de problema y solución, su nombre lo dice, planteamos un problema y planteamos las soluciones.
Algo así como hacer un ensayo sobre qué hacer para evitar la crisis, para combatir la crisis hídrica o enfrentar la crisis hídrica que tenemos en la Ciudad de México, por situarlo. Y de causa y efecto también podríamos hablar, por ejemplo, del calentamiento global, la emisión de los gases de efecto invernadero y cómo esto perjudica a la naturaleza y a la temperatura global como tal. Estos son los tipos de ensayo en general. Y ahora vamos en la siguiente diapositiva a ver la estructura. Aquí tenemos entonces la estructura general de un ensayo académico. Este cuadrito está adaptado de Lombardo. Tiene los elementos principales, tómenle captura de pantalla, tómenle nota, son los elementos principales de un ensayo. Todo comienza con un título, todo texto debe tener un título. En el caso del resumen que habíamos visto antes, nosotros no inventamos el título porque el título pues es el mismo título del texto que estamos resumiendo. Aquí sí tenemos que crear un título para nuestro texto porque no es un resumen, es un ensayo, es una exposición de un tema con base en nuestra perspectiva, argumentando desde distintas vías o desde distintas formas nuestro posicionamiento y recuperando las ideas de distintos autores. Después del título, que generalmente un buen título siempre nos da la idea de lo que vamos a leer, de lo que vamos a estudiar, y esto no solo para los ensayos, para cualquier tipo de trabajo. Ejemplo, este webinar se titula Los trabajos académicos y las actividades académicas, sus características y elaboración. Ese es el título del webinar, pues que estamos hablando de actividades académicas, de cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos y cómo los vamos a redactar. El título siempre nos da la idea central de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar. Después viene la introducción en donde hay dos puntos principales. O vamos a tratar un problema o vamos a plantear una postura. Y cuando planteamos la postura, nosotros hablamos de plantear una tesis. Esto es una tesis. La tesis es en términos muy, muy generales, una tesis es una idea particular sobre un fenómeno, una situación, una temática que nosotros vamos a tratar a lo largo del escrito. De hecho, una tesis como tal, un trabajo para obtener un título profesional que se llama tesis, se llama así porque nosotros precisamente tomamos una idea central y la vamos a desarrollar a lo largo del trabajo y la vamos a defender a lo largo del trabajo. Por eso se le llama tesis. En el caso del ensayo, nosotros vamos a hacer algo similar, pero no con tanta amplitud ni con tanta rigurosidad en algunos casos, como pudiera ser una tesis, y muy constantemente sin el referente empírico que pudiéramos tener con base en una investigación ya de campo. Después viene la argumentación, que es el cuerpo del ensayo. Nosotros vamos a plantear aquí los argumentos, por eso se llama argumentación, que defienden o que respaldan nuestro posicionamiento, nuestra postura. Si yo imaginemos, escribo un ensayo sobre la importancia de mantener un régimen democrático en la sociedad contemporánea del siglo XXI. Yo estoy tratando de defender a la institución democrática o a la forma de estructura político-gubernamental conocida como democracia, pues yo debo poner con base en qué yo argumento que la democracia es la mejor forma de organización política social. La puedo contrastar con otras formas como una teocracia, como el autoritarismo, como la oligarquía, etcétera, y puedo contrastarla con otros tipos de democracia que puede haber, como por ejemplo democracias directas, democracias representativas, qué tipo de democracias representativas, si parlamentarias, semiparlamentarias, si dentro de una estructura centralizada o federalizada. Lo que importa es que yo estoy poniendo cuáles son las razones para mí y desde mi perspectiva que fundamentan esta tesis. La democracia es la estructura político-social más adecuada para la sociedad contemporánea del siglo XXI. Puedo agregar datos históricos, estadísticos, teoría filosófica, teoría jurídica, teoría sociológica, puedo agregar todo lo que yo quiera, siempre y cuando esté referido al tema
en primer lugar. En segundo lugar, sean fuentes, obviamente, que respalden mi punto de vista, que sean coherentes con lo que yo estoy planteando. En tercer lugar, que sean pertinentes en materia de tiempo y espacio. Quizás un documento del siglo XVI, por ejemplo, no me sea útil. Quizás uno del siglo XIX me sea un poco útil. Quizás uno del siglo XX me sea más útil porque ya es más contemporáneo, y uno del XXI todavía más porque ya examina cosas que son más cercanas a nosotros. Este cuerpo o estas argumentaciones sí incluyen citas, sí incluyen referencias. Yo puedo colocar partes del texto ajeno, entre comillas, fragmentos de documentos, de leyes, de libros, de revistas. Y es muy importante que si lo hago, siempre vaya indicado que no es mío, que es ajeno. Esto, como les digo, forma parte del llamado aparato crítico. Ahorita lo terminamos de ver. Después de toda la argumentación vienen las conclusiones. En las conclusiones nosotros hacemos un pequeño resumen de nuestro propio trabajo, de nuestras ideas principales, y podemos plantear nuevas formas de investigar el tema, nuevas formas o caminos para reflexionar, pero sobre todo enfatizar cuál fue nuestra postura, cómo llegamos a esta postura y por qué la sostenemos. Y al final, pues el listado de referencias, como lo ven ahí en la pantalla, todas las fuentes que citaron, que en el documento pueden ser citadas de diversas maneras, dependiendo del estilo del manual que ustedes utilicen para ello. Y esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva del aparato crítico. Pasamos entonces aquí con lo que es aparato crítico. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, gracias. Miren, en términos muy sencillos, para que no se confundan y para que tengan una idea muy clara y muy general. Un aparato crítico es el conjunto de citas y referencias que dan sustento a nuestro escrito, sea un ensayo, una tesis, un trabajo de investigación, un reporte de investigación, etc. Son todos los documentos ajenos, son todos los textos, todas las incluso imágenes, todas las diagramas que nosotros hemos incluido para dar sustento a nuestro trabajo. Todo texto ajeno, como lo ven ahí en negritas, debe citarse. Ustedes pueden encontrar modelos de citación como el de APA, el de la Asociación Psicológica Americana, el manual de Chicago, el manual de Harvard, o también los manuales de cada una de las instituciones en donde estudien o con las que trabajen. El estándar, por llamarlo de alguna forma, en nuestros días es el manual de la APA, que si no me equivoco ya va en la 7ª edición. Este manual de APA nos dice cómo citar de manera larga, cómo citar de manera breve, cómo incorporar las referencias de un documento de libro, capítulo de libro, revista de internet, todos este tipo de cosas. Ya nos dice el manual de APA cómo incluirlo, cómo referenciarlo. Lo que importa es siempre, y aquí vienen estos últimos 3 puntos, todo lo que ustedes citen, todos los textos ajenos, deben ir entre comillas. En algunos casos van en un párrafo aparte y con un tamaño de letra menor. Cuando va dentro del mismo texto, va entre comillas, siempre y cuando sea textual lo que están copiando. Ejemplo, si yo estoy copiando textualmente un fragmento de un documento, yo lo tengo que poner entre comillas porque eso me indica que es ajeno, y luego entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación y la página, porque es un extracto específico de una obra en particular. Es importante que tengan en cuenta esto siempre, porque si no citan, se considera plagio. El plagio es copiar cosas ajenas y hacerlas pasar por propias. Si ustedes no citan, si ustedes no ponen referencias, se asume que es plagio porque como el lector no sabe que el texto es ajeno, el lector cree que el texto es suyo. Si ustedes no indican quién dijo lo que dice su documento, pareciera o se da por sentado que ustedes asumen que el texto es suyo y no es suyo. Es importante siempre
el combate del plagio o el estar atentos al plagio es una de las principales reglas del trabajo académico. Y si no me creen, vean cuántos escándalos se han dado en los últimos tiempos con trabajos de tesis y eso que ha salido hasta en las noticias de gente que dicen que se la plagió. Es una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado. También es importante que yo puedo citar mucho, pero si cito a 20 autores y yo escribo nada más un párrafo, pues el texto en realidad tampoco es mío. Yo también debo poner mi postura, mis ideas, mis reflexiones, porque si no, pues es un texto pues construido a partir de los recortes o de las citas de textos ajenos. Es importante también que recordar con esto de las citas y de las referencias, que todo lo que ustedes citen en el cuerpo del texto puede ser o directo o indirecto. Y aquí voy al segundo punto que es importantísimo. Es una cita directa si ustedes copian el texto y lo pegan, por llamarlo de alguna forma. Si ustedes lo copian tal cual porque la idea es muy buena, porque la frase es muy buena, porque me gustó mucho, porque cabe muy bien en mi documento, lo pueden hacer, sí. Por ejemplo, puedo poner, no sé, alguna frase de un hombre, de un pensador, una idea en específico que resume lo que yo pienso sobre el tema, etcétera. Sí, lo pongo el nombre del autor, la obra en que lo puso, etcétera. Pero también hay algo que se conoce como cita indirecta. Hagan de cuenta, ustedes leen el capítulo de un libro, no sé, ¿qué será? De El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o de La crítica de la razón pura de Immanuel Kant, hacen un resumen y ese resumen lo ponen en su ensayo. Como se trata de un resumen de un autor, como se trata de la síntesis de su pensamiento, pero su trabajo no es un resumen de ese autor ni de esa obra, sino un ensayo, ustedes ese resumen lo tienen que acompañar por la referencia del autor de donde sacaron la información. Imagínense que ustedes condensan, les voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo un ensayo sobre historia de la filosofía y digo, Immanuel Kant nos dividió al pensamiento en pensamiento puro y en pensamiento práctico en su obra crítica de la razón pura. Yo tengo que poner, si voy a fragmentar esa idea, si voy a desarrollar esa idea, tengo que poner pues que viene todo eso de la crítica de la razón pura de Kant, porque no es mío, es algo que escribió él, no es algo que yo inventé, es algo que inventó o que pensó él. Esas son citas indirectas, no voy a copiar textualmente sus palabras, voy a hacer un resumen de lo que dice, lo voy a poner en mi trabajo y a partir de ahí yo tengo que poner una referencia. Al final, todas estas referencias deben ir precisamente en la última parte del documento, no debe faltar ninguna. No debe faltar una sola, primero, por cuestiones de honestidad académica, de rigurosidad académica. Segunda, porque se revisan en los revisores de los trabajos académicos, acostumbramos a checar las referencias que estén bien, que estén citadas y que realmente correspondan con las que se dijeron en el texto. Y el punto que tienen ahí ustedes ahí de introducción y conclusiones, esto también se los puse aparte dentro del apartado del aparato crítico porque la introducción y las conclusiones son personales. Se los planteo así sencillamente de manera muy fácil. La introducción debe ser una introducción suya. No se usan generalmente citas en la introducción, no se usan referencias en la introducción. ¿Por qué? Porque lo que hace es decirnos de qué va a tratar el texto que vamos a leer, de qué va a tratar el texto que van a desarrollar, cuáles son los puntos que lo conforman, cuáles son los puntos que lo abordan, cuál es la estructura en general, cuál es la temática, obviamente, etcétera, y por qué hablaron de esa temática, etcétera. Entonces es un apartado que no requiere, en realidad, salvo que sea muy necesario, de una cita o de una referencia. Las conclusiones también son personales. No llevan en la mayoría de los casos, salvo que sea muy necesario, citas y referencias, porque son sus reflexiones, esas sí son suyas. Después de todo lo que escribieron, tienen que plantear un cierre, y ese cierre es netamente suyo. Si se la pasan citando, si se la pasan copiando textos, pues ya no es suyo. Tienen, después de todas esas citas, todas esas referencias, toda la exposición, tienen que plantear algo ustedes y eso es personal.
Y como les digo, la lista de referencias pues ya es lo último que nosotros vamos a poner ya al final del trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el reporte de investigación. El reporte de investigación puede ser de dos tipos, documental o de campo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nosotros vemos que un reporte de investigación es el documento precisamente que se presenta al terminar una investigación. Es un documento que está referido a un tema que nos responde las preguntas que nosotros nos planteamos al inicio de abordar ese tema, comunica el resultado para un público que puede ser académico o no académico. Nosotros podemos elaborar reportes de investigación para la comunidad académica de nuestro gremio o reportes de investigación para las personas que no forman parte de la comunidad académica, pero que les puede servir el reporte de investigación. Les doy ejemplos sencillos. La UNESCO todos los años, hace varios años, tenía un programa llamado Educación para Todos y hacía un informe cada año de la educación para todos. A partir, si no me equivoco, desde el 2016, ese informe, como no se llegaron a ciertos puntos o no se cumplieron ciertos objetivos, ya no se llama así Educación para Todos como tal, sino Informe de Seguimiento de la Educación para Todos. Cada año elaboran un reporte sobre el estado de la educación en los países a nivel mundial. Hay por sectores, por Asia, África, Europa, América, Oceanía, etc. Pero estos reportes no solamente les sirven a la comunidad de investigadores de la educación, a los pedagogos, a los que estudian ciencias de la educación, sociólogos educativos, etc. Les sirve también a los políticos que toman decisiones, a los padres de familia que estén interesados en el tema, etc. Por lo tanto, hay dos versiones generalmente de ese reporte, el reporte extenso y el reporte que puede ser el reporte para la gente de otros campos. Les pongo otro ejemplo sencillo. En el 2012 yo participé, en este caso, en la elaboración del reporte de la educación para todos del 2012. Hubo una versión que se le llamó la versión juvenil, que estuvo dirigido a jóvenes del mundo que querían saber cuáles eran los resultados de la investigación que había elaborado el grupo de la UNESCO. Por lo tanto, nosotros en ese reporte colocamos viñetas, dibujos, testimonios de estudiantes que entrevistaron, testimonios de investigadores, pero no nos centramos en lo metodológico, en lo técnico, en lo teórico, pues porque ese no era nuestro público. Nuestro público eran los jóvenes que probablemente o podían tener un nivel de formación adecuado o no. Esos son los dos contextos. En nuestra siguiente diapositiva, nosotros vemos las preguntas que nosotros vamos a responder cuando hacemos un reporte de investigación, y entre paréntesis les he colocado el apartado del reporte en donde se pone la respuesta a esta pregunta. En la introducción nosotros decimos cuál era el problema. En la sección de métodos o metodología, cómo es que asumimos o resolvimos el problema. En los resultados, qué es lo que encontramos, cuáles son los hallazgos. En el apartado de discusión, nosotros indicamos cuál es el valor, la importancia, el significado de estos hallazgos. En el sumario, hacemos un resumen de los resultados. En muchas ocasiones los reportes de investigación también al inicio tienen un resumen. Y podemos tener un apartado de recomendaciones con lo que debería hacerse, lo que nosotros consideramos que debería hacerse ya una vez elaborado todo el trabajo de investigación. Y aquí, antes de pasar con lo que sigue, les hago la nota, la aclaración. Un reporte de investigación, vamos a entenderlo como se los acabo de mencionar algunos minutos atrás, el documento en donde se informan los resultados de un proceso de investigación y en donde damos respuesta a este proceso de indagación, a las preguntas planteadas, y nosotros exponemos nuestros resultados, sus implicaciones, sus connotaciones, etc. Ahora bien, investigar es buscar en términos generales información. Nosotros podemos buscar información en libros, revistas, archivos, pero también podemos buscar información preguntándole a la gente, a las personas, observando cosas, oyendo cosas, etc. Investigar, hacer una investigación puede ser de dos tipos, por eso se los ponía al principio, documental o de campo. Si es documental, nuestra fuente de información van a ser textos, archivos, películas, documentos, libros, revistas, incluso cuadros, obras de arte,
figuras, vestigios, etcétera, y no vamos a entrar en contacto con personas o con situaciones de la realidad como tal, porque esto ya es la investigación de campo. Nosotros podemos hacer una investigación, un reporte de investigación documental o un reporte de investigación de campo. Los dos deben ser rigurosos, los dos deben llevar la estructura. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es nuestra estructura canónica, esta es nuestra estructura básica. Todo reporte de investigación lleva una introducción donde planteamos qué es lo que, cuál fue el problema, por qué asumimos ese problema, por qué es importante tratar el problema o el tema. Una metodología donde decimos cómo abordamos el problema. Aquí en la metodología podemos decir si la investigación fue cualitativa o cuantitativa, si fue documental, si fue de campo. Si fue cuantitativa puede ser experimental o no experimental. Si fue experimental puede ser experimento post facto, ex post facto o ex ante. Si es, por ejemplo, investigación cualitativa, podemos hablar de teoría fundamentada, de fenomenología, de investigación-acción, etcétera, de etnografía, lo que sea. Nosotros vamos a decir cuál fue el camino que utilizamos para abordar el problema, el objeto de estudio. Si es investigación documental, vamos a decir cuáles fueron las reglas de nuestra investigación documental. No es lo mismo una investigación documental de corte filosófico que una investigación documental de corte filosófico. Por ejemplo, de corte jurídico, por ejemplo. Una se va a fundamentar en revisión de textos, leyes y otras cosas, otra se va a fundamentar en la revisión de de las obras filosóficas que tengamos que ver, por ejemplo. El tercer apartado es el de los resultados, donde nosotros ponemos qué es lo que encontramos, qué es lo que vamos a concluir, cuáles fueron los hallazgos de la investigación. Tal cual, todo lo que hayamos encontrado. Si se respondió la pregunta, se dice. Si no se respondió la pregunta inicial, también se dice. Si se respondió lo que nosotros esperábamos con nuestra hipótesis, se dice. Si no se respondió con base a lo que pensábamos en nuestra hipótesis, también se dice. Esto es fundamental. Y ya en el último apartado de la discusión, pues ponemos nuestras reflexiones finales sobre lo que hicimos, lo que se hizo, lo que significa el resultado, etc. Esa es nuestra estructura básica. Esta misma estructura no solamente se usa para reporte de investigación, sino también para diversas formas de ensayos de investigación que también existen, tesis, tesinas, etc. Vamos entonces con lo último ya, con lo siguiente, con los organizadores gráficos. ¿Qué son los organizadores gráficos? Son herramientas visuales para organizar y representar información. Cuando hacemos alusión a organizadores, a herramientas visuales, hablamos de diagramas, de figuras que llevan colores, que llevan flechas, que llevan líneas punteadas, etc. La mayoría de las veces que llevan poco texto. Un organizador gráfico es algo así como un dibujo con poco texto en donde nosotros podemos entender el tema. No tenemos que leer un resumen completo, no tenemos que leer un texto completo, sino que por medio de estas figuras y estas pocas palabras nosotros podemos entender el tema. Hay de varios tipos, cíclicos, secuenciales, conceptuales y jerárquicos, y nosotros los podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos ahí en pequeño algunos ejemplos de esto. Los cíclicos son los de círculo, generalmente se usan para los procesos que se expongan mediante un organizador gráfico cíclico. Los secuenciales, cuando nosotros vamos hablando de pasos, como los diagramas de flujo, estos se usan mucho, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los diagramas de flujo de recepción y de atención de pacientes. Viene con fiebre o sin fiebre, pasa al siguiente paso, si tiene fiebre pasa a otro paso, si no tiene pasa a otro paso y así. Luego vienen los conceptuales, donde nosotros generalmente tenemos mapas conceptuales, donde lo que importan son los conceptos principales que vamos a tratar, y los jerárquicos, que ustedes ven muy continuamente en los diagramas de organizaciones de empresas o de organizaciones gubernamentales, y que se parecen también mucho a un mapa conceptual. Pasamos entonces a nuestra siguiente, el mapa conceptual, y en la siguiente diapositiva vemos el concepto de Novak y Cañas. Herramienta gráfica para organizar y representar conocimiento. Algo muy sencillo, mapa conceptual.
Es importante ver los elementos, los conceptos, un mapa conceptual, así como un mapa que nos sirve para ver dónde está América, África, Estados Unidos, México, etcétera. Un mapa conceptual me permite ver dónde está el concepto principal de un tema, cuáles son los conceptos secundarios y cómo se organizan jerárquicamente. Es importante que ustedes, los conceptos van en círculos, en óvalos o rectángulos, se conectan a otros conceptos mediante líneas, con palabras que permiten enlazar, por ejemplo, célula. La célula le ponemos un círculo y una línea hacia abajo, una línea que parte del círculo hacia abajo. A esa línea le ponemos tipos. Ya sabemos que lo que viene después son los tipos de la célula, vegetal y animal. Y después podemos usar proposiciones para conectar dos o más conceptos. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver un mapa conceptual. Aquí quiero que le pongan atención. Este mapa conceptual es un mapa conceptual sobre los mapas conceptuales. Como pueden ver, está conformado de arriba para abajo. Es importante que sigan esta estructura. Los mapas conceptuales van de arriba para abajo. El título o el tema central va en el primer eslabón hasta arriba y después se va desarrollando. Cada una de las flechas, cada una de las líneas que conecta al mapa debe llevar una palabra que nos indique cuál es su unión con la otra, con el otro concepto, con el otro elemento. En el ejemplo que tienen ahí, mapas conceptuales, línea hacia abajo, representan conocimiento organizado. Ese conocimiento organizado tiene otra línea hacia la derecha. Es necesario para contestar las preguntas de enfoque, por ejemplo. Esto también a la izquierda dice, incluye afectos o sentimientos asociados. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar los temas de arriba hacia abajo, siempre uniendo los conceptos con otros conceptos, de manera tal que podamos entender al final todo lo que nosotros estamos viendo. Si se dan cuenta, es poco texto lo que estamos utilizando para representar todo un tema que puede ser muy complejo. Por eso les digo, como es organizador gráfico, lo que resalta más es la estructura jerárquica, las líneas, las formas en las que nosotros planteamos cada uno de los elementos y cómo, ustedes lo pueden ver, se van vinculando uno con otro. En la siguiente diapositiva vemos otro mapa conceptual más sencillo sobre el acto de comer. Comer es una actividad cotidiana, necesaria y cultural. Cotidiana porque lo hacemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Necesaria para la vida y cultural porque está determinada por 2 cosas, las costumbres, la familia, y ambas modifican el tipo de comida y los modales. Esto es un mapa sencillo sobre lo que es comer, y si ustedes lo ven así, nosotros pudiéramos trasladar todo esto a un texto de 1 o 2 párrafos, pero nosotros lo hemos condensado aquí en unos cuantos elementos gráficos. Ahora vamos entonces con el mapa mental, con la siguiente diapositiva, y pasamos al concepto. En nuestra diapositiva tenemos, el mapa mental es una herramienta también gráfica que esquematiza y sintetiza información partiendo de una idea central y desplegándose en una estructura radiante. Radiante es que es como un sol, como los rayos de un sol que ustedes dibujan, que va desde el centro hacia la periferia, de adentro hacia afuera. Todo debe llevar un núcleo, en el centro va la idea central, después las ideas secundarias o las ideas complementarias van alrededor y se van uniendo por medio de líneas, de dibujos, etcétera, y se enfatiza, se asocia y se da claridad al tema mediante esto. En la siguiente diapositiva nosotros vemos un ejemplo de un mapa mental. Es importante que ustedes vean, los mapas mentales tienen esta estructura, va del centro hacia la periferia. Los mapas conceptuales van de arriba hacia abajo. Los mapas mentales van del centro hacia afuera, como si fueran los rayos de una bicicleta, como si fueran una llanta, etc. Ustedes aquí tienen un mapa mental de las leyes de los mapas mentales. Le pueden agregar al mapa mental dibujos, colores, muñequitos, diversas cosas. Debe tener también poco texto como el mapa conceptual, pero ustedes pueden ser más creativos con esto y en la siguiente diapositiva lo pueden ver. Este es un mapa mental sobre las llamadas soluciones para el calentamiento global.
Vienen dibujos de aviones, de carros, el planeta sufriendo en el centro, ustedes lo ven ahí sudando la gota gorda como lo estamos haciendo ahora por el calor tan intenso que ha habido en estos días, y todo lo que tiene que ver con las implicaciones, las causas. Ven ahí, por ejemplo, lo que se puede hacer para combatir el calentamiento global, cómo podemos reducir el uso de transporte público o transportes de gasolina, que las emisiones del dióxido de carbono, etcétera. Y le pueden agregar cualquier cantidad de cosas que quieran, dibujos, gráficas, escenas, etcétera. En la siguiente diapositiva podemos ver otro mapa conceptual sobre la concentración en la era de la distracción. También vemos libros, computadoras, personas, gente sonriendo, y cada uno de ellos va acompañado de un pequeño texto que nos dice de qué se trata. Por ejemplo, ahí ustedes ven concentrarse en la era de la distracción, y hacia la izquierda dice, haz una desintoxicación tecnológica digital. Di no a qué, a la televisión, a las redes sociales, al teléfono y al correo electrónico. Y dice a qué, a crear, a pasar tiempo con la familia y a leer un libro. Y así ustedes van exponiendo un tema de una manera más creativa. Bueno, pasamos a la última diapositiva, que es nuestra diapositiva final, las notas finales sobre el proceso de elaboración. Son 3 notas finales, en la siguiente diapositiva los vemos. Sea que ustedes hagan un ensayo, un reporte, un resumen, un mapa mental, un mapa conceptual, hay tres momentos clave. Ustedes primero deben planear lo que van a hacer, y para el momento de la planeación, pensar lo que van a hacer, también deben buscar las herramientas que necesitan. Desde las herramientas más sencillas como el lápiz, el cuaderno, la pluma, el programa informático, la computadora, hasta las más complejas, la información de donde van a obtener los datos para sacar las conclusiones, hacer el resumen, hacer la investigación, etc. Esta fase de planeación involucra recopilar todo lo que van a necesitar durante la fase 2, la fase de producción. Cuando ustedes ya redactan el trabajo, lo van puliendo, lo van acomodando, le van agregando, lo van quitando, lo van desarrollando. Y finalmente la fase de revisión, que es lo que les decía hace un rato. Deben estar seguros de que lo que haya escrito sea comprensible, que se entienda, que no tenga faltas de ortografía, que esté bien planteado, etc. Recomendación que me daba una profesora en la Universidad de Historia, Anne Staples, nos decía, cuando ustedes hagan un escrito, léanselo a la pared en voz alta. Si ustedes le leen a la pared en voz alta, pareciera que su cerebro ubica eso como si lo estuviera leyendo otra persona, y ustedes solitos se van a dar cuenta si lo que están escuchando tiene sentido o no. Es un consejo sencillito. Quienes no les guste leer en voz alta y menos ante una pared, pues revísenlo bien, que esté bien estructurado, bien elaborado, y pues que se entienda lo que ustedes quieren decir. Ya en nuestras siguientes diapositivas, lo que ven aquí son las referencias. Ya en la siguiente también la segunda lista de referencias. Estos son algunos textos que pueden ustedes consultar, que pueden tener como referencia. Hay mucho sobre escritura académica. Hay un libro, sobre todo, por ejemplo, de Howard Becker, Manual de Escritura Académica para Científicos Sociales, que se usa mucho. Pueden consultar a quienes hagan tesis, cómo escribir una tesis de Humberto Eco, etc. Y pues con esto concluimos. Pues les doy las gracias. Ya mi última diapositiva pues son las gracias, y pues si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto aquí estamos, si hubiera tiempo. Agradecemos al licenciado Jonathan Jesús García Palma por su presentación. A continuación, procederemos a la ronda de preguntas y respuestas, para lo cual, en caso de alguna pregunta, les pedimos dar clic en el icono de levantar la mano que se ubica en la parte inferior de la pantalla. Adelante, chicos, estamos con todo el gusto del mundo listos para comenzar esta ronda. Recuerden que para participar hay que levantar la mano virtual, no lo olviden. Estamos pendientes. Perfecto, ya tenemos por ahí una pregunta. No alcanzamos a visualizar, pero
Adelante. Sharon, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciada, es para hacerle una preguntita. Usted dice que cuando uno cita tiene que tener o sea, el tamaño tiene que ser de otro color si se hace el tamaño, digamos, Arial 12, entonces en la cita tiene que ser más pequeño o más grande. Cuando lo... Es que Sí, se sí. escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, adelante. Pensé que me iba a decir algo más. Entonces, porque es que yo en ese o sea, yo en ese me confundí, yo solo ponía negrilla y ya, pero pues usted dice que toca ponerlo como más grande o más pequeño, en eso no. Se escuchó entrecortado y no le entendí cuando estaba dando esa información. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso lo que se hace es utilizar una letra menor, más chiquito. Generalmente se usa cuando la cita es muy larga, por ejemplo, un párrafo completo. Citar un párrafo completo dentro de nuestro propio texto sería muy grande para nuestro documento. Entonces lo que hacemos es ponerlo, si estamos trabajando en Arial 12, lo ponemos en Arial 10, en un nuevo párrafo, entrecomillado, pero más chiquito y con una sangría mayor, para que se destaque que ese texto es ajeno y que nosotros lo estamos recuperando de un autor, siempre y cuando sean textos grandes. La mayoría de textos que son pequeños de 1 o 2 líneas pueden ir al mismo nivel, con la misma letra y el mismo tamaño dentro de nuestro documento. Pero si ya es un párrafo, 2 párrafos, incluso 3, como pueden ser las citas de una ley, esos sí van en un renglón aparte, en un párrafo aparte, con letra 2 puntos menor, generalmente. Si estamos escribiendo en 14, en 12. Si estamos escribiendo en 12, en 10, y con una sangría también mayor, que quede ahí bien ubicado que no es que es un texto distinto. Ok, muchas gracias. Sí, no, ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu pregunta, Sharon. Esperamos que te haya sido despejada cualquier duda que se haya suscitado. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la ronda. Adelante, Ceci. Bienvenida a la ronda, por favor. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, la verdad es que fue muy interesante y más que pregunta, quiero agradecer como el conocimiento compartido. La verdad es que fue como muy algo que para mi forma de ver es como estudiante. Es complejo, usted lo hizo ver como algo muy sencillo y la verdad es que entendí muy bien y bueno, de pronto cuando inicié, recuerdo la licenciatura en Universidad Azteca, el profesor nos comentó como a rasgo de pronto igual como un panorama más sencillo, pero usted ahorita lo hizo de una forma muy dinámica y pues la verdad es que no me perdí ni un segundo de este webinar y pues estaría muy padre que hiciera como una segunda parte para poder aprender un poco más. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y gracias por esas palabras. Me alegra saber que le haya resultado, pues, además de interesante, que le haya parecido, que le haya resultado muy útil, que es lo más importante de esto. Y pues sí, con gusto, si hubiera posibilidad, hacemos una segunda parte también. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Ceci. Estas palabras que nos brindaste, sí merecido ese aplauso y pues claro que las tomamos en cuenta. Nos encontramos en este momento también, a su vez, tomando nota para poder obviamente comprometer a nuestro ponente del día de hoy a que haga una segunda parte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ya estamos a punto de cerrar las intervenciones. Fati, bienvenida a esta parte de las preguntas y respuestas, la sesión. La ronda como tal, te escuchamos. Hola, muchas gracias y nos va a ser muy útil para todos
trabajo. Y fue muy, ah, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Fati, es muy importante para nosotros esta retroalimentación. Yo creo que al ponente le va a gustar muchísimo escucharlo. Adelante, lo escuchamos, licenciado, por esta parte. Sí, muchas gracias, que es un gusto ver que les haya parecido útil, que les haya gustado esto y que les sea pues por lo menos una referencia para todo esto que es la redacción académica. Muchas gracias, es un gusto contar con ustedes, un placer haber estado con ustedes también. Universidad Azteca, por un México trascendente.